Hola, nos volvemos a ver nuevamente. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio del capítulo 8 de Juan, empezando desde el versículo 12. Y básicamente, pues es un pasaje conocido cuando Jesús asevera decir o dice, yo soy la luz del mundo. Y como verán en el estudio, pues esto comunica, por un lado, que Jesús es Dios y por el otro lado, que Él es el Mesías. Pero la dureza de corazón es lo que no permite a los que lo escuchan poder creer en Él. Así que empecemos con este estudio. Buenas noches, vamos a dar inicio entonces a nuestro estudio del día de hoy. Estaremos en la sección de Juan capítulo 8 del 12 al 20. Para corroborar, a ver si Billy o Mari me indican con un dedo que está todo bien. Vale, perfecto. Entonces, continuamos. Curiosamente, voy a empezar con el último versículo de esta sección, pero es solo para que nos ubiquemos del lugar en donde Jesús está enseñando en esta oportunidad. El versículo 20, parte A, dice, estas palabras habló Jesús enseñando en el templo en el lugar de las ofrendas. Se considera que esta sección que vamos a ver hoy sucedió un día después de que había terminado la fiesta de los tabernáculos. Y el lugar este que dice de las ofrendas, les pongo ahí un diagramita para que nos ubiquemos. Y como pueden ver, el lugar de las ofrendas es lo que se llama, aquí les señalo yo con esta lucecita roja, es lo que se llamaba voy a decirlo así, el patio de las mujeres. Aquí lo que tenemos es un como esquema visto desde arriba de lo que era el templo. Para darnos una idea, esto que está aquí dice que es el mundo exterior, o sea, la parte exterior de las instalaciones del templo. Esto que tenemos acá, que es donde moví la luz, aquí alrededor, era lo que se llamaba el patio de los gentiles. Todo este sector podían entrar gentiles a la zona de ahí, ahí era donde estaban a veces vendiendo los animales, cambio de moneda y todo. Aquí era un lugar bastante... Les comentaba que la parte donde Jesús te está enseñando es en esta sección que se llamaba el patio de las mujeres. Aquí, obviamente, se llama el patio de las mujeres porque podían entrar las mujeres y también los hombres. En este sector normalmente tenían una serie de 13 puestos en donde se recibían ofrendas para distintos usos. Había un lugar para ofrenda de animales, otro para la leña, otro para uso general, era en este sector. Y ahí es donde en esta escena Jesús está enseñando. Y ya que tenemos el diagrama, pues podemos ver que ya aquí adentro, aquí ya no podían entrar las mujeres y más acá era la parte de los sacerdotes, ¿verdad? Así que de nuevo Jesús está en esta sección que era bastante pública. Bueno, aquí sí no podían entrar los gentiles, ¿verdad? Eran solamente judíos. Bueno, continuamos entonces. Lo que se relata, como les dije al inicio, en esta sección, sucede al finalizar la fiesta de los tabernáculos. Se comenta de parte de los estudiosos que durante esta fiesta, por las noches, se encendían 4 grandes candelabros para iluminar el lugar. Y esto lo hacían como una especie de recordatorio de la columna de fuego con la que Dios guió al pueblo de Israel en su peregrinar al salir de Egipto. Cuando nosotros vamos allá al Éxodo, se nos comenta que el Señor guiaba al pueblo durante la noche con una columna de fuego y durante el día una como que fuera de humo, ¿verdad? Así que como en esta fiesta de los tabernáculos ellos conmemoraban ese tiempo, pues tenían esta costumbre. Algunos de los que han estudiado la historia dicen que pues estas antorchotas eran así enormes, que incluso desde fuera del templo se podía ver iluminado por arriba la zona del templo. Bueno,
En este contexto es que aparece esta sección donde escribe el apóstol Juan. Y solo nos explican esto para que entendamos cómo de pronto Jesús va a hablar del tema de la luz, porque para la audiencia el tema de la luz estaba fresco, porque era algo que por las noches hacían, iluminar esta zona interior. Cuando nos vamos entonces al versículo, perdón, ahí puse 12, es el versículo, sí, está bien, versículo 8-12. Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Notemos esto. Si ustedes se van a buscar como está escrito en griego, las palabras cuando se quiere resaltar que es algo específico tienen el artículo determinado, como lo hacemos en español. Y entonces Jesús dice, yo soy, y coloco entre comillas y mayúscula, la luz. Y aquí la unión de él, aquí puse el mundo, que es solo el artículo. Entonces, ¿por qué notamos esto? Jesús no está diciendo que es una luz, ¿verdad? Él está diciendo soy la luz. Y dice, la luz, ¿de qué? De el mundo, no de una zona particular, sino de el mundo. Y más adelante, en un pasaje del Antiguo Testamento, vamos a ver esta frase expresada de otra manera y vamos a buscar entender qué es lo que está transmitiendo Jesús aquí. Ahora, recordemos algo. La mentalidad judía asociaba la luz con la presencia de Dios. Y esto nos ayuda a entender cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, qué es lo que su audiencia puede estar entendiendo. En Génesis 1:2, Dios dijo, sea la luz. En Éxodo 3, se nos dice que Dios se manifestó a Moisés en la zarza ardiente. En Éxodo 3:21, perdón, Dios alumbraba al pueblo con una columna de fuego por la noche y se nos dice después que en el monte Sinaí el Señor descendió en fuego. Y en Éxodo 20:18 dice que el pueblo percibía los truenos y relámpagos en el Sinaí. Ahora, todas estas citas es solo para marcar en nuestra mente que por lo menos los judíos, claro, cuando hablaban de luz, lo asociaban precisamente con Dios. Hay más pasajes. Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz. El Salmo 36:9 dice, en tu luz, refiriéndose a Dios, veremos la luz. Habacuc dice de Dios en el capítulo 3, versículo 4, que Dios tiene un resplandor como de luz. Así que cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, prácticamente lo que está diciendo es, yo soy Dios. Y usted se recuerda que no es la primera vez que él hace esta afirmación. Es más, cuando él dice, yo soy, está utilizando esta frase del verbo ser, que es la que equivale a cuando Moisés le preguntó a Dios, bueno, si voy a ir a hablar con el pueblo para decirle que tú quieres que salgamos de Egipto, ¿quién les voy a decir que me mandó? ¿Quién digo que eres tú? Y Dios le dijo, yo soy. Esa fue la respuesta de Dios allá en Éxodo. Cuando Jesús aquí dice, yo soy, está repitiendo lo que le llaman el tetragrama, que es esa palabra de la que nosotros tradujimos como Jehová o traducen como Yahvé, que son esas 4 consonantes que quieren decir yo soy. Así que en pocas palabras, cuando Jesús está hablando aquí con estos fariseos, les está diciendo al decirle, yo soy la luz del mundo, en pocas palabras está afirmando que Él es Dios. Pero además, en Isaías 49:6, este pasaje es Dios refiriéndose al Mesías. ¿Y qué es lo que dice? Poca cosa es que tú seas mi siervo. Esto le está diciendo el Padre. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Israel y restaurar a los sobrevivientes de Israel.
Note aquí lo que está subrayado. Yo te pondré como luz a las naciones, a fin de que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra. Empezamos con el versículo 12 y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y aquí en Isaías ya estaba escrito cuando Dios le dice a Jesús, ¿verdad? Yo te pondré como luz para las naciones a fin de que seas mi salvación al extremo de la tierra. La misma frase, la luz del mundo. Así que cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, también no solo afirma que es Dios, sino está afirmando que es el Mesías, porque este pasaje que estamos leyendo está hablando precisamente del Mesías. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice, nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que le sigue, y esto de que le sigue quiere decir el que cree en Cristo, para empezar, tendrá vida. Allá en el primer capítulo de Juan, versículo 4, se nos dice, en él, o sea, en Jesús, en el verbo, porque está hablando del verbo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que cuando Jesús dice, yo soy la vida, eso tiene como implicaciones que al que le sigue, al que cree en él, no andará en tinieblas, sino dice, tendrá la luz de la vida. Y esta luz de la vida es la vida eterna que el Señor nos ha dado. Pero no solo la vida eterna, sino también tiene implicaciones para nuestra vida acá, y es una vida diferente. Sí, eterna, porque la tendremos cuando el Señor nos lleve, pero mientras estemos aquí, Jesús es la luz y nos da vida, y es una vida diferente. Vayámonos un ratito a Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Aquí esto lo está diciendo Jesús y se lo está diciendo Nicodemo. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Esto es básicamente lo que le está pasando a los fariseos, pero los que van a tener una vida diferente está en el último versículo 21. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. O sea, la persona que cree en Jesucristo no solo adquiere vida eterna, sino que tiene la capacidad de vivir una vida diferente mientras estemos acá en esta tierra. Por cierto, aunque otras religiones manejan los conceptos de luz y tinieblas, la diferencia con nosotros como cristianos es que, como dice Juan 1:9, aquel era la luz verdadera, refiriéndose a Jesús, y lo describe como la luz verdadera. La luz de Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. El versículo 13. Ante esta aseveración de Jesús, los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Pocas palabras le están diciendo, como tú estás hablando de ti mismo, por lo tanto, ese testimonio no vale. Miren, estos hombres habían sido testigos de las obras, de las señales, de los milagros que Jesús había hecho. Lo habían escuchado ya en otras ocasiones. Habían oído todas sus verdades que había compartido con ellos, y lo primero que hacen es utilizar un argumento, ¿verdad? Decirle, no, como lo que tú estás diciendo es solo, tú lo dices de ti mismo, ese testimonio no es verdadero. Algunos estudiosos creen que posiblemente están utilizando la frase que Jesús usó en el capítulo 5, versículo 31, cuando Jesús dijo, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero recuérdese que cuando Jesús dijo esto, agregó después que él, claro que tenía el testimonio de otros, mencionó al de Juan el Bautista, pero él dijo, pero ni siquiera necesitaría el testimonio de Juan, porque también está el testimonio de las señales que yo he hecho, señales que me han sido dadas por Dios. Entonces algunos piensan que estaban argumentándole basándose en las palabras de Jesús, pero por otro lado,
Si buscamos en la ley mosaica, allá en Deuteronomio 19:15, dice, no prevalecerá un solo testigo contra alguna persona por cualquier maldad o pecado que haya cometido. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá el asunto. Aunque Jesús más adelantito va a hacer una referencia a esto, pues ellos en pocas palabras están diciendo, para que lo que tú dices sea verdadero, tiene que ser avalado por 2 o más testigos. Y le están refutando de que él está hablando de un testimonio de sí mismo. De esta manera, los fariseos querían invalidar el testimonio de Jesús. En pocas palabras, se resistían a creer que Jesús era el Mesías y que era Dios, a pesar de todas las evidencias. Y ustedes dirían, bueno, ¿qué evidencias? Recuérdense, había hecho señales. Cuando decimos señales, estamos hablando de milagros. Habían testigos vivos en ese tiempo. ¿Quieren ver qué testigos podían haber? Sus discípulos que habían creído en él, que lo habían visto convertir el agua en vino. Estaba todo ese montón de gente que fue alimentada ya con la alimentación de los 5,000. Estaba el testimonio que podía haber dado la mujer samaritana y todos los que creyeron en él. O sea, había personas que habían creído en él como Mesías. Y además está el testimonio de la palabra. Estos hombres se supone que conocían la palabra y la palabra hablaba de él, y Jesucristo en su vida se estaba cumpliendo la palabra. Bueno, ante esto que le dicen los fariseos en el versículo 14, Jesús respondió y les dijo, miren, aun si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vine y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Miren, el que Jesús diera testimonio de sí mismo no negaba la veracidad de lo que decía. Recordemos una cosa, Jesús era Dios. Él no tenía necesidad de que alguien más le viniera a echar la upa para afirmar que lo que decía era cierto. Pues como Dios es veraz, y si Él está diciendo yo soy la luz del mundo, punto, hasta ahí llegamos. Ahora, agrega Jesús que su testimonio es veraz, pues Él conoce su origen y su destino, mientras ellos no. Jesús venía de Dios, ¿y a quién iba a regresar? A Dios. Y esto es solo algo que los fariseos no podían conocer ni percibir, ¿verdad? El origen divino y el retorno a su origen divino que iba a tener Jesús cuando cumpliera su misión. Sin embargo, pese a esto, va a proveer evidencia, esta evidencia o este testimonio que le están pidiendo. En el versículo 15 dice, ustedes juzgan según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Claro, Jesús por supuesto que va a juzgar y va a haber un juicio final, pero entendamos qué les está diciendo. Su juicio es desde la perspectiva humana. Ya antes, en el capítulo 7, 24, les había dicho a estos judíos, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús no juzga de manera superficial. Y agrega en el versículo 16, y aún si yo juzgo, dice, mi juicio es verdadero. Y aquí es donde va a dar el argumento de lo que él está diciendo. Y aún si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Ahí está un elemento muy interesante. Poniéndolo en otras palabras, y si juzgo, lo hago en verdad, a fondo, ya que no lo hago solo, sino lo hago conjuntamente con el Padre que me envió. Y aquí es donde Jesús hace referencia a la ley, a ese pasaje que habíamos leído. En el versículo 17 dice, en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Y recordémonos que incluso ese pasaje está hablando en función de una especie de juicio, en un contexto legal, ¿verdad? Y lo vamos a poner en otras palabras. Ustedes afirman, según su ley, que para que un testimonio sea verídico, debe de ser dado por al menos 2 personas, 2 testigos. Bueno, entonces viene Jesús, ya que eso es lo que ustedes indican,
les voy a dar cuál es mi testimonio. En el versículo 18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Ojo, que es lo que estaba diciendo cuando empieza en el versículo 12. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Entonces, ellos querían dos testigos. Aquí les está poniendo Jesús dos testigos. Él es uno y el Padre es el otro testigo. Y el argumento es, bueno, ¿quieren dos? Pues aquí están los dos que ustedes requieren. Así que, diría Jesús, he dado testimonio de mí mismo y piden dos testigos. Aquí están, uno soy yo y el otro, el segundo, es el Padre que me envió. Ante esto, viene la respuesta de los judíos, de los fariseos. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me hubieran conocido, a mi Padre también habrían conocido. La pregunta, ¿dónde está tu Padre? ¿Se recuerdan ustedes que había habido una discusión anterior de dónde era Jesús? Que si era de Nazaret. Comentamos que si ellos hubieran querido, hubieran podido ir a los registros del templo y se hubieran podido dar cuenta que Jesús había nacido en Belén y no en Nazaret como creían. Y era el argumento que usaban para no creer en él, porque ellos sabían por las escrituras que el Mesías, el Cristo, nacería en Belén de la familia de David. Bueno, esa es una. Por otro lado, se considera que para estas alturas del ministerio de Jesús, José había muerto y muy posiblemente estos líderes lo sabían. Así con esa palabra, con esa pregunta de ¿dónde está tu padre? ¿Verdad? Quieren desviar la atención. Obviamente, ellos están dando cuenta de que Jesús está hablando no de su padre físico, que era su padrastro, por así decirlo, se recordarán, ¿verdad? Porque Jesús solo era hijo de María, fue concebido milagrosamente por obra del Espíritu Santo. Así que estos judíos están tratando ahí de desviar la atención. Seguían con la perspectiva humana, preguntando por su padre terrenal. Más adelante en el Evangelio vamos a encontrar que incluso hacen una referencia a que posiblemente se había circulado el rumor de que José no era su papá, ¿verdad? Entonces lo veremos más adelante en uno de los capítulos que vienen. Por otro lado, la posibilidad de hacer esta pregunta puede ser que querían evadir, no querían entrar a ser conscientes de lo que dice Juan 5:18. Se recordarán, eso lo vimos hace algunas semanas. Dice, por esta razón, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, esto fue cuando sanó a aquel hombre que estaba allá en el estanque de Betesda, ¿verdad? Porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El argumento que estoy utilizando es de que ellos ya habían oído a Jesús diciendo que Dios era su Padre. Así que cuando aquí él está hablando de que yo doy testimonio y ese mismo testimonio está avalado, apoyado por mi Padre, los judíos obviamente están entendiendo que no está hablando de un Padre humano, sino está hablando de Dios. Y con esta pregunta, ¿dónde está tu Padre? Ellos lo que quieren es escaparse, hacerse a un lado de confrontar esta verdad que Jesús está remarcando nuevamente. De nuevo, empezamos con el versículo 12 donde dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y al decir yo soy la luz del mundo, está comunicando soy Dios y soy el Mesías. Así que ahí está en debate este tema de la divinidad de Jesús. Estos líderes no conocían al Padre y estamos hablando del Padre Celestial. No tenían una relación personal con Él. Por eso no podían conocer o reconocer a Jesús como el Mesías prometido. En uno de los estudios anteriores
hablamos de una disposición que se tiene hacia Dios, y que cuando uno tiene una disposición hacia, uno es un terreno fértil para que al oír el evangelio haya una reacción positiva. Pero hay otras personas que lo que mantienen es una mente y un corazón cerrado a las verdades de Dios. Estos hombres, estos fariseos, que se llamaban, bueno, fariseos, los escribas y el otro parte del liderazgo, que se las llevaban de que estudiaban el Antiguo Testamento, que conocían todas las profecías acerca del Mesías, que profesaban pues ser los seguidores del Dios de Israel. Cuando Jesucristo se presenta delante de ellos con todas las evidencias que hemos mencionado, sencillamente no creen. ¿Y por qué no creen? Por lo que hemos dicho en otras ocasiones, dureza de corazón. Por eso acá en esta diapositiva decimos, estos hombres no tenían ni por lo que pasó nada de relación personal con Dios. Eran puros religiosos. Cuando son confrontados con el Mesías en vivo, en persona, sencillamente el corazón está entenebrecido y duro, y por esa razón se resisten a él y no creen en él. Bueno, como hemos hecho en otras oportunidades, este es el mundo también el que nos toca vivir. Yo pensando en esto, digo, bueno, hay personas que uno les ha compartido el evangelio y sencillamente es un muro, ¿verdad? Entonces, no hay manera. Y uno puede hacer el argumento que ustedes quieran, argumento como los de Josh McDowell, darle las pruebas necesarias, lo que ustedes quieran. Y hay gente que sencillamente no va a creer en el Señor porque tienen endurecido el corazón. Pero hay otras personas que no. Y es ahí donde nosotros llevamos la semilla y entonces es donde fructifica, o sea, nace, germina la palabra en sus corazones y nacen para el Señor. Así que en este proceso seguiremos caminando. Este tiempo de Navidad es una época que las personas de alguna manera se sensibilizan. Entonces, de repente podemos aprovechar la oportunidad para sacar el tema con la Navidad y poderle compartir algunos de las verdades del Señor. Vamos a terminar esta noche con el versículo que empezamos, el versículo 20. Dice, estas palabras habló Jesús enseñando en el templo en el lugar de las ofrendas, que es lo que les enseñé el diagrama. Termina diciendo esto, y nadie lo prendió porque todavía no ha llegado su hora. ¿Se recuerdan que se nos ha dicho varias veces que ellos ya querían capturarlo y lo querían matar? Obviamente porque se constituye un peligro para el status quo del sistema religioso y político que ellos tenían. Sin embargo, más de una vez hemos dicho que todavía no había llegado su hora. El plan de Dios se desarrolla de manera perfecta, todavía no es su tiempo. Esta es la fiesta de los tabernáculos. 6 meses faltan para que él entregue su vida, porque 6 meses después de esta fiesta venía la Pascua, que sería la última Pascua que Jesús estaría en Jerusalén y es donde va a celebrar la cena de la Pascua con sus discípulos antes de ser capturado y que sea entregada su vida en sacrificio. Así que llegamos hasta acá esta noche. Pudimos ver cómo el liderazgo judío, teniendo al Señor Jesús enfrente con toda la evidencia de quién Él era, con todo el apoyo de la Escritura en aquellos días, el Antiguo Testamento, y habiendo testigos vivos que le habían reconocido como Señor y Salvador, ellos sencillamente mantienen el corazón duro y sencillamente no creen. Qué triste. Pero también mencionamos que el mundo nuestro de hoy tiene esas características. Van a haber personas que les presentaremos de una manera clara el Evangelio y sencillamente por la dureza de su corazón no van a creer. Bien, sin embargo, seguiremos compartiéndolo. Nos vemos hasta el próximo estudio.